primero trazo una línea desde el punto K hasta el punto de la cadera, que después ya terminaremos de darle forma con él. Hoy por fin traemos ya la espalda del pantalón. En un vídeo anterior ya vimos cómo hacer el patrón base delantero y hoy vamos a ver el patrón base de espalda. Como te comenté en el vídeo anterior, para poder hacer la espalda necesitas el básico delantero. Entonces, si no sabes hacerlo y no lo has visto todavía, te recomiendo que, bueno, te lo voy a dejar por aquí, tanto en la descripción como en el vídeo, para que te vayas al tutorial del básico delantero. Porque a partir de ese básico vamos a hacer la espalda, por lo cual la espalda, o sea, lo que es el trasero del pantalón, no va a ser tan complicado si ya has visto el delantero. Y nada más, ya os comenté que el pantalón puede parecer a lo mejor un poco lío al principio, pero realmente es cuestión de practicar. Y bueno, innegablemente es algo ya más avanzado en patronaje, pero si ya tienes una base no te va a costar realmente tanto esfuerzo. Así que nada, quédate a ver el siguiente vídeo y ponlo en práctica. Bueno, para hacer el patrón del trasero, el pantalón trasero, vamos a partir del delantero. Yo lo que he hecho ha sido, sobre un papel nuevo, he hecho los trazos iniciales, la estructura inicial, la forma de la pierna y de la cadera. No he marcado ni la pinza ni la bajada de la cintura porque no es necesario realmente. Y bueno, he dibujado el tiro como referencia también. Y bueno, yo aquí tengo el patrón delantero que ya había hecho, que ya lo tienes en el vídeo anterior. Y lo que he hecho ha sido, pues bueno, hacer el mismo trazo en otro papel. También lo que puedes hacer es, sobre el patrón delantero que ya está trazado, colocar otro papel y ir marcando las medidas que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Para hacer la espalda. O incluso hay gente que directamente sobre el mismo trazo que ya está hecho traza el trasero, pero al final lo vas a tener que pasar a otro papel porque tienes que tener por un lado el delantero y por otro la espalda. Y bueno, yo lo he hecho así sobre todo para que se pueda ver bien y se pueda entender. Entonces, teniendo ya el delantero trazado, que como digo, si no lo has visto te dejo el vídeo anterior, va a ser muy fácil porque simplemente es aplicar ciertas medidas y terminar de dar forma. Bueno, lo primero que vamos a hacer es alargar la línea del tiro, que desde el punto S o desde el punto T está alargada, ¿vale? Yo la he alargado a lápiz, y desde el punto S, que está aquí marcado desde el delantero, vamos a marcar sobre la línea la mitad que hay desde el punto C al punto S, es decir, la cuarta parte de contorno de cadera. Desde el punto C al punto S, en este caso que estamos con la talla 36, tenemos 22 centímetros y medio, ¿vale? La cuarta parte del contorno total. Entonces yo esa medida, 22 y medio, la divido entre 2. Y la medida que me dé es la que yo voy a colocar de tiro trasero. Me da 11,25, pero yo lo que voy a hacer es que lo redondeo a 11,3 para que sea medida más exacta. Entonces marco desde el punto S, ¿vale? Olvídate ahora mismo del punto T. Tiene que ser desde el punto S, marco los 11,3. Y aquí tengo el punto E. Y ahora desde el punto E hacia abajo y en paralelo vamos a marcar 1 centímetro. Bajamos 1 centímetro. Me queda aquí también. Aquí, y este va a ser el punto I. Yo lo que suelo hacer es siempre otra marquita y trazo una línea recta, completamente paralela, porque me va a servir de referencia. Importante marcar esta línea recta porque después voy a trazar la curva del trasero y no quiero que me baje ni siquiera un poquito. Tiene que quedar aquí recto y empezar la curva. Ahora desde el punto J hacia afuera vamos a marcar 2 centímetros sobre la línea, 2 centímetros, y marcamos el punto R. Ahora vamos a unir R con I de forma curva. Yo, como estoy trabajando a escala, con la curva que tengo, esta que es la más grande, la más larga, puedo trazar directamente la curva, que no sea tampoco, o sea, una curva suavecita, que no sea extremadamente pronunciada, ¿vale? Yo siempre la parte más curva la que pongo arriba. Y si no tiene una curva que sea lo suficientemente grande para que te dé al completo en una escala real, puedes alternar con la regla. Simplemente, ¿vale? La ponemos así, más o menos a ojo, y después apoyamos la regla curva en la parte que te quede y ya terminas de trazar.
Puede ser una manera, pero bueno, importante que si utilizas la regla recta, la normal, que después si te queda cualquier pico lo suavice. Así nos quedaría la curva de la pernera del trasero. Bueno, ahora nos vamos a la caja superior y tenemos que tener marcado el punto N, que es el punto inicial, la línea inicial recta completamente, sin la bajada, ¿vale? La bajada la hicimos en el delantero, pero aquí no, aquí partimos desde el punto original. Entonces voy a marcar desde el punto N hacia adentro de la línea 3 centímetros. Marco 3 y tengo el punto K, que es este de aquí. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a unir K con más o menos la altura de la cadera, ¿vale? Esta es la altura de cadera. Y una cosa importante que ya te expliqué en el delantero y también te repito en el trasero, es que yo aquí no puedo meterme nada. O sea, no puedo hacer aquí una línea recta y hacer la curva. Tengo que tomar como referencia sí o sí este punto, para no comerme medida. Porque si me como medida, al final esto es el contorno de cadera, esta parte pertenece a la zona más prominente. Y si me como alguna medida, por pequeña que sea, al final se va multiplicando. Entonces es importante conservar bien esa medida. Y para poder después subir los centímetros, primero trazo una línea desde el punto K hasta el punto de la cadera, que después ya terminaremos de darle forma con el tiro. Y trazo una línea sobresaliendo por la línea inicial de cintura. Y ahora sobre esta línea que hemos ampliado subimos otros 3 centímetros. Y tenemos el punto ñ. Y ahora ya sí le podemos ir dando forma al tiro trasero. Ya tenemos trazada la línea diagonal y ahora pues simplemente terminamos de unir con el punto I con una curva. Apoyamos la curva en este punto que habíamos hecho, más o menos así, ¿vale? Y esta otra en la línea recta que habíamos hecho al principio. Trazamos ahí la curva para el tiro trasero, que ya une con el punto I. Aquí nos tiene que quedar así, ¿vale? Para que no se nos forme una curva hacia adentro. Ya tenemos trazado el tiro trasero. Vale, vamos con el bajo del trasero. En el delantero, si recuerdas, era la mitad del contorno total, centrándolo en el punto F y restándolo un centímetro de cada lado. Bien, pues en el trasero es la mitad del ancho del bajo del pantalón, del contorno total, la mitad, lo mismo. Más un centímetro a cada lado, centrándolo en F. Para simplificar un poco, como ya tenemos el ancho del delantero, voy a ampliar 2 centímetros de cada lado. ¿Por qué 2 centímetros y no 1? Porque ya le había restado ese 1 en el delantero y para que sea como una medida nueva, pues yo le sumaría ese centímetro, o sea, quitando el delantero yo le sumaría 1 centímetro a cada lado. Pero como ya se lo he quitado, tengo que añadirle ese centímetro que había quitado en este trazo, porque recuerda que estamos partiendo del delantero. La cuestión es que le vamos a sumar 2 desde el punto V, 2 centímetros, y desde el punto Z otros 2 centímetros. Y tenemos aquí el punto M y aquí el punto L. Y aquí nos quedaría la medida del bajo. Como digo, esto es para el básico. Ya después, según la transformación que hagamos, podemos ir modificándolo. Y ahora lo que vamos a hacer es alargar la línea de cintura desde el punto A. Vale, ahora lo que voy a hacer es que voy a llevar una línea recta desde el punto ñ que contenga la cuarta parte de cintura más los centímetros de la pinza, más los 3 centímetros. Como ya vimos en el delantero, la medida que yo tengo, que de hecho podemos tomar desde el punto O al punto N, por eso la he señalado, tengo 19,5. Como digo, esta es una cuarta parte de cintura con los centímetros ya añadidos. Esta es mi medida para el ejemplo, pero tú tienes que tomar la tuya. Entonces yo pongo los 19,5 en el punto ñ, ahí, y voy moviendo la cinta hasta que corte justo donde empieza la cinta en la línea que hemos hecho. Aquí cortaría, aunque sea un poquito, importante marcarlo, ¿vale? Este va a ser, digamos, nuestro nuevo punto A. Aquí va a estar y yo ahora pues uno ese punto nuevo con el punto ñ en línea recta. Ahí lo tenemos trazado. Y ahora lo que voy a hacer es unir el punto A con el punto H, que es de la cadera. Nos va a quedar recto, pero no pasa nada porque estaría bien, ¿vale? Para este sistema
quedaría recta la cadera. Ya depende un poco de tus medidas, depende de la pinza, cómo la hayas hecho, cómo la hayas repartido y demás, pero vamos, así, si te queda así, no te preocupes porque está bien. Y nos quedaría marcar la pinza en la cintura del trasero, que para ello lo que hago es que tomo la mitad del punto A al punto ñ, podemos doblar la cinta, marcamos ahí la mitad. Yo lo que hago es que cuadro con la línea donde tengo el punto y trazo una línea recta hacia abajo. Voy a marcar el largo de la pinza, que para el largo de pinza yo lo que suelo hacer es añadirle 2 centímetros en comparación al largo de la pinza del delantero. Por ejemplo, voy a coger el patrón delantero que ya tengo trazado y tengo 9 centímetros de largo. Bueno, pues yo para la pinza del trasero le voy a poner 11. Repartimos a cada lado 1,5 para formar la pinza de 3 centímetros de ancho. Marcamos aquí 1,5 y aquí el otro 1,5, que quedarían 3, y así como cualquier otra pinza. Y unimos con el pico. Tenemos trazada la pinza. Y bueno, ya solo nos queda terminar de unir. Voy a unir el nuevo punto del bajo, que es el punto M, con el punto del punto C, que va hacia el punto H en línea recta. Uniríamos este espacio de aquí, pues si quieres con la regla, para que no tenga demasiado problema a la hora de coserlo, que no te quede en pico. Una curva muy suave, ¿vale? Porque ahí realmente iría incluso casi recto también. Y después el punto L con el punto R, también en línea recta. Ya tenemos la forma de nuestro pantalón trasero. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es cortar y voy a modificar la pinza como siempre hacemos, ¿vale? Voy a doblarla, voy a decirte cómo se haría en el trasero. Y algo muy importante que siempre digo es marcar la línea del hilo, que seguiría siendo la misma que del delantero, ¿vale? Está la línea del hilo, que es independiente a la pinza. La pinza realmente siempre la podemos trazar donde queramos. Pero está la línea del hilo, incluso línea de planchado. Está la línea del hilo, incluso la línea de planchado. Así que nada, voy a cortar. Y otra cosa importante también, antes de que se me olvide, es que vamos a comparar que la medida que por ejemplo tengamos aquí en la pernera interna corresponda también con la pernera interna del delantero. Por ejemplo, del punto V del delantero hasta la rodilla me debería de dar lo mismo que del punto L hasta la rodilla, y me da lo mismo. Entonces yo a partir de este punto voy a comparar esta línea que sea recta con la línea que he hecho en el trasero. Me debería de quedar lo mismo, por eso hemos bajado 1 centímetro, pero igualmente vamos a comprobar poco a poco, así, adaptándonos a la forma, para comprobar si tenemos que hacer alguna modificación. En mi caso me queda exacto, así que no tengo que modificar nada. Y vamos a hacer lo mismo en el costado. Bueno, y lo mismo que hemos hecho en la pernera interna, vamos a hacer en el costado. Del punto Z, comparándolo con el punto M, hasta el punto H me queda igual, la rodilla, y desde la rodilla aquí en el delantero tengo curva y la espalda línea recta, pues voy también comparando. Como digo, en teoría también me debería de quedar igual, pero por si acaso también comprobamos que los piquetes también queden en el mismo sitio, es decir, la altura de tiro y la altura de cadera en el mismo punto, la altura de rodilla, porque esos después van a ser piquetes que me van a servir para hacer coincidir en la tela y que no, pues eso, que caiga cada uno en su punto. Voy comparando hasta el punto A, comparando, ahí. A mí me sobraría un poquito en el delantero, pero lo que voy a hacer, en lugar de quitar, voy a añadir. Son unos milímetros de nada, pero cuenta, ¿vale? Y más hacer a escala más hacer el patrón más pequeñito, pues después a escala real sería un poquito más grande. Entonces el punto me ha quedado un poquito más elevado, simplemente uno punto ñ con ese nuevo punto,
la línea recta y ya está. Vale, aquí tenemos esa pequeña modificación que me ha quedado. Y ya está, ahora lo voy a cortar. Una vez que lo tenga cortado te voy a enseñar para cerrar la pinza y corregir. Una cosa que se me ha pasado comentarte es que cuando marcamos desde el punto S la medida de tiro trasero, es decir, la medida que hay desde el punto S al punto E, que es la mitad de la cuarta parte de cadera, o lo que es lo mismo, la mitad del punto C al punto S, que en mi caso eran 11,5. Para las personas que, digamos, es personas gruesas, que tengáis a lo mejor incluso bastante glúteos, podéis añadirle hasta 3 centímetros más a la medida. Por ejemplo, si a mí me ha dado 11,5 y tú dices, pues mira, yo soy una persona con bastante volumen corporal, voy a añadirle 3, pues por ejemplo pondríamos 14,5 de tiro. Y lo bueno es que como puedes hacer pruebas, pues tú ya después vas quitando si no necesitas tanto. Bueno, vamos a la pinza. He dejado la pestaña sin cortar de la cintura, como siempre hago. Voy a doblar la pinza. La doblo. Voy a colocar un poco de fiso de manera provisional, porque como la pinza no va a ir cerrada. Y ahora vamos a redibujar la cintura, que para ello lo que hacemos es una línea curva. Aunque sea recta de origen, vamos a hacerla una curvita suave. Importante que pase por la nueva línea que habíamos hecho. Y cortamos con la pinza cerrada. Y ya estaría lista. Abrimos la pinza y ya te queda la pinza completa con el pico que se añade al cortar. Y bueno, ya tienes tu patrón base de pantalón base trasero o espalda, pero como un pantalón lo voy a llamar trasero. Y nada, ya tenemos el patrón delantero y el patrón trasero completos con el largo total. Y ahora lo que te recomiendo que hagas es una prueba, por ejemplo en un tejido, por ejemplo una glasilla, una sábana, un tejido así barato y que tenga mínimo de cuerpo, para ver ciertos defectos que pueden ocasionar y después ir corrigiendo, por ejemplo, no sé, el largo, el ancho, lo que sea. Como digo, también esto es un pantalón de un corte clásico, un pantalón base al final, y si te queda muy ancho no es porque esté mal, sino porque realmente es así. Después ya cuando lo quieras transformar en un pantalón, por ejemplo más intubado o lo que sea, es cuando ya se hace la transformación de la pierna, pero esto es la pierna base. Esta pierna tiene que estar así para cualquier transformación que vayas a hacer. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Ya tienes tu básico delantero, tu básico de espalda. También vamos a ver cómo hacer ciertas correcciones bastante comunes en los pantalones. Una de ellas yo siempre me la tengo que hacer porque me hace defecto. Y nada, también te voy a enseñar pues eso, cómo corregir los defectos más comunes que pueda ocasionar el pantalón, que es muy común que haya algún defecto. Así que nada, ya sabes, cualquier duda, cualquier comentario que me quieras hacer, eres libre de hacérmelo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo.